Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de crochet. Como siempre, es muy sencillo de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 32 y por acá tengo un crochet Macusa 4. Empezamos, damos una vueltita y hacemos nuestras cadenitas. Vamos a hacer 5 cadenitas. Acá están nuestras cadenitas. Vamos a abrirlas para verlas mejor y para trabajar mejor también. Están 5 cadenitas. Están nuestras 5 cadenitas. En este caso vamos a utilizar un patrón para que sea más didáctico. Ya hicimos acá nuestras 5 cadenitas y ahora vamos a hacer todo lo que está en fucsia. Son medios puntos. Paralelos a esto, vamos a empezar por acá. Llegamos acá a la esquina y acá vamos a hacer esta puntita. En esta cadenita vamos a hacer 3 puntos, 3 medios puntos y acá continuamos. Entonces seguimos el patrón. Ya tengo acá mis 5 cadenitas. Entonces hacemos una cadenita sobre esta paralela acá. Vamos a hacer nuestras 5 cadenitas. Entonces dijimos que cuando llegábamos acá, en esta cadenita de acá, vamos a hacer 3. Una para que sea la puntita de la hoja y la otra para hacer esta parte de acá ese lateral. Entonces hacemos y hicimos una. Ahora hacemos 2 y luego en la misma cadenita hacemos la tercera. Y continuamos. En la cadenita inicial hacemos los demás medios puntos. Está. Ahí está. Voy a abrir mis puntos. Acá ya abrimos nuestros puntos. Ya hicimos este paso. Ahora nos toca, ahora continuamos con el siguiente paso. Nos quedamos con el alambre acá. Entonces en este punto vamos a hacer 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. En el siguiente punto vamos a hacer un rococó. Medio punto, rococó, medio punto y rococó. Acá en la curvita vamos a hacer 2 rococós juntos sin el medio punto.
porque los dos van a ir acá en este punto, entonces solamente tenemos espacios para estos dos rococós. Luego acá en la punta de la hoja vamos a hacer medio punto y luego acá vamos a hacer dos rococós de igual manera que acá sin el medio punto. Entonces rococó, medio punto y rococó. Entonces continuamos. Entonces acá el inicio vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y acá vamos a hacer el rococó. Hacemos el punto y hacemos el rococó y vamos a dar 60 vueltas. Sesenta vueltas. 60 vueltas al alambre. Deslizamos. Entramos nuevamente y hacemos nuestro rococó. Seguimos en el siguiente punto. Acá nos toca hacer punto y hicimos este rococó, hacemos punto. Y en el siguiente otra vez tenemos que hacer rococó. Igual, todos los rococós van a ser igual, de 60 vueltas. Ya tengo mis 60 vueltas. Entonces deslizo, entro, jalo mi alambre y cierro mi rococó. Entonces ahora vamos al siguiente punto, que es este. Y luego continuamos exactamente igual. Vamos a hacer toda la vuelta. Acá está en el patrón. Hicimos este rococó, este rococó y ahora hicimos este punto. Entonces no continuamos con este patrón hasta el final. Entonces yo continúo trabajando el patrón. Bueno, acá ya concluimos nuestra tercera fila. Hicimos todo esto. Lo único a tener en consideración es que acá hacemos primero los 3 puntos. Acá hacemos un rococó, un punto, rococó y acá lo hacemos junto. Y no olvidar, acá hacemos el rococó, luego un punto acá en la puntita de la hoja y luego continuamos con lo mismo. Entonces ahora vamos a hacer la cuarta fila. Vamos a hacer puntos deslizantes. En estos 3 puntos hacemos el punto deslizante. Lo voy a poner así porque va encima. Luego acá detrás de este rococó va a ir una cadenita. Voy a poner así para que sepan que es por detrás. Luego acá hacemos otro rococó, igual con las mismas características, a tener 60 vueltas. Luego acá detrás de este rococó hacemos otro punto. Luego acá otro rococó. Luego acá detrás de este hacemos una cadenita y acá hacemos en este espacio, vamos a poner otro rococó. Acá hacemos una cadenita detrás de esto y acá hacemos otro rococó. Detrás de acá, de este rococó, una cadenita. Luego acá un rococó. Detrás de esta una cadenita. Acá un rococó. Acá
una cadenita y acá otro rococó. Una cadenita detrás y acá nos quedamos. Esa va a ser nuestra cuarta fila. Entonces lo hacemos. Voy a tener esto acá para que mantengamos a la vista nuestro patrón. Acá hacemos puntos deslizantes, estos de acá. Hacemos los 3 puntos deslizantes. 1, 2 y 3. Detrás de este rococó vamos a hacer una cadenita y entramos acá entre rococó y rococó a esta cadenita de acá. Y ahí vamos a hacer nuestro rococó. Ahí hacemos nuestras 60 vueltas, igual que anteriormente. Entonces acá ya tenemos nuestras 60 vueltas. Deslizamos. Entramos nuevamente. Y deslizamos. Cerramos nuestro rococó. Unimos acá nuestro punto. Luego, detrás de este rococó, ya saben que viene esta cadenita detrás de rococó. Anterior, la cadenita. Y luego pasamos al punto de acá, que es este punto, para hacer otra vez el rococó. Ahí iniciamos nuestro segundo rococó de esta fila. Entonces nos quedamos acá, continuamos, acá tienen el patrón, continuamos de la misma manera. Hacemos una cadenita detrás de un rococó, hacemos y luego el otro rococó, la cadenita detrás de este y así sucesivamente hasta llegar acá. Entonces yo continúo trabajando. Bueno, acá ya avancé hasta la mitad. Me falta hacer este rococó. Y este rococó lo vamos a hacer un poquitito más grande. 67, 68, 69, 70. Este va a tener 70 vueltas. Setenta vueltas. Luego continuamos igual, hacemos la cadenita así detrás de este rococó y luego en la cadenita, en el espacio que hay acá, hacemos el otro rococó que nos corresponde. Entonces yo continúo con la misma labor. Bueno, acá ya concluí la cuarta fila de nuestro diseño. Hice esta cadenita y me encuentro acá. Acá estamos. Entonces ahora hacemos la quinta. Estamos acá. Luego hacemos estos 3 puntos. También los deslizamos. Deslizando todos esos 3 puntos. Y esta cadenita realmente yo le he puesto está por detrás. Yo le he puesto acá por el costadito, pero realmente está detrás de todo este rococó. Entonces, como la cadenita llega hasta por acá, acá vamos a hacer rococó. Ahí. Ahí vamos a hacer nuestro próximo rococó. Luego, detrás de este rococó, hacemos una cadenita.
Y acá nuevamente en esta cadenita que está detrás de esto, ahí hacemos el otro rococó, cadenita y rococó. Luego acá cortamos nuestro alambre y continuamos paralelo. Hacemos acá detrás de este, iniciamos con un rococó, luego una cadenita, un rococó, una cadenita detrás de este y otro rococó acá. Todos estos rococós van en esta cadenita flotante que hicimos nosotros al inicio, o sea, en la cuarta fila hicimos una cadenita detrás de ese rococó, ahí va el rococó y hacemos una cadenita entre este rococó y este, hacemos una cadenita aérea y luego hacemos todo, continuamos de la misma forma, ¿no? Bueno, mejor para entenderlo mejor, vamos acá al diseño. Nos quedamos aquí. Entonces tomamos nuestros tres puntos y hacemos puntitos deslizantes. Hacemos 1, 2 y 3. Así, hicimos estos tres. Como acá había una cadenita detrás de ese rococó, es esta, que yo la hice por un costadito, pero realmente es por detrás. Pero como no puedo dibujar detrás de rococó, lo puse por el costado. Entonces acá está el rococó, el rococó. Acá detrás de este rococó está esta cadenita. Entonces ahí hago mi rococó. Cincuenta y siete, 58, 59, 60. 60 vueltitas. Deslizamos. Y lo unimos acá. Y para pasar este rococó hacemos una cadenita. Esta cadenita de acá la hacemos. Y trabajamos acá en esta cadenita de acá que está por detrás de este rococó. Ahí, acá como está, como lo estoy mostrando acá. Ahí hacemos el siguiente rococó. Estos dos rococós, estos de acá, yo prefiero hacerlos de 70 para que tenga una formita más de hoja, ¿sí? Más abultado por acá, lo mismo acá. Entonces yo me quedo realizando estos dos rococós que tienen un poquito más de vueltas, ¿no? 70, 70. Entonces yo me quedo haciendo esta labor. Bueno, acá ya hicimos estos tres rococós. Entonces acá tenemos que cortar nuestro alambre. Cortamos. Aseguramos 2 veces. Y ahora empezamos a realizar estos rococós, los últimos que nos quedan. Esos dos son de 70 vueltas y este de 60. Entonces tomamos nuestro alambre y vamos a ver, acá están los espacios, las cadenitas flotantes. 1, 2, 3. Me corresponde acá y hacemos nuestro rococó.
Tomamos nuestro alambre y entramos a hacer nuestras 70 vueltas. Yo me quedo realizando estos últimos 3 rococós que me quedan. Bueno, acá ya terminé de hacer las 5 vueltas de toda la labor. Quiero que lo vean bien. Acá están las 5 vueltas. Entonces ahorita esto ya no necesitamos. Y ahora cortamos nuestro alambre. Entonces ahora realizamos el seguro con 2 vueltitas. Siempre 2 vueltitas, si quieren 3. Pero el alambre no se va a escapar, así que con 2 es suficiente. Y ahora el siguiente paso. Bueno, y ahora continuamos con el siguiente paso. Tomamos nuestros rococós y los dividimos en 2. Hacemos como una hojita. Así. Los aplastamos de forma suave para poder trabajarlos bien, para que no se abra como se me está abriendo acá. Por eso muy lentamente tenemos que ir aplanándolos. Acá esto lo vamos a juntar. Y aplanamos. Y luego con una pinza aplanamos mejor. Siempre primero suavemente con las manos y luego con la pinza. No hay que hacerlo con la pinza directamente porque a veces no los aplanamos bien. Entonces mejor primero lo hacemos con los deditos y luego lo hacemos con la pinza. Ahí está. Vamos a hacer como hojitas todos nuestros rococós. Entonces primero a la mitad y luego suavemente los aplanamos. A veces se forman acá unos bultos, tratando de que no pase esto. Y luego con la pinza aplanamos completamente. Acá queda como un circulito, hay que evitar esto. Aunque ustedes hayan contado perfectamente, ningún rococó va a salir igual, ninguna hojita va a salir igual. Ahí está. Una más. Aplastamos bien, aplanamos bien nuestros rulitos. Esta se me está yendo, se me está escapando por acá. Aplanamos bien. Primero con los dedos y luego con nuestra pinza. Si no sale perfecto, no sale perfecto. Pero hay que
tratar, hay que intentarlo. Así continuamos todos los rococós. Todititos los vamos a hacer así, de esta forma. Entonces, yo me quedo aplanando todos los rococós que me faltan. Bueno, acá ya tengo el trabajo un poquito más avanzado. Estoy aplanando la hojita del medio de nuestro trabajo y luego con la pinza aplanamos mejor, ¿no? Miren, acá se me sale un poquitito, lo tengo que acomodar. Luego aplanamos con la pinza. Hacemos formita de hojita. Y estamos acá en la mitad. Bueno, y ahora quiero que vean la diferencia entre el rococó tradicional y el rococó aplanado. Ustedes decidan cuál lo hacen, si lo dejan así o lo hacen así. Yo en este momento les estoy enseñando esta técnica, así que yo voy a seguir haciendo lo mismo, aplanando. Bueno, acá ya terminé de aplanar toditita las hojitas alrededor de nuestra hoja inicial. Ahora corresponde ponerle el brillante en este puntito reforzado. Recuerdan que lo reforzamos 3 veces con las pasadas que hicimos cada vuelta. Entonces lo voy a poner, el brillante es como no cubre totalmente esto, no lo voy a poner acá, sino lo voy a poner acá para ganar unos milímetros. Entonces hago el espacio y coloco mi brillante acá. Y ahora nos corresponde ponerle la cita y de esta manera queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de crochet. Rococós, pero de una forma diferente, ¿no? De una forma no tradicional, aplanados. Espero que les guste y les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.